Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Estoy aquí con Víctor Morata y hoy traemos una nueva historia que vamos a analizar. En este caso es El tren de la carne de medianoche de Clive Barker. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Eric, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues mira, vamos a hablar de Clive Barker, que para mí es un referente del horror y del terror del finales de los 80 y principios de los 90. Y bueno, vamos a hablar de una historia que está contenida en libros de sangre, sobre todo en el primer volumen, que luego se lo recogió Valdemar en, en dos volúmenes que contenían a su vez el 1, 2 y 3 y 4, 5 y 6. El relato se llama El tren de carne de medianoche y trata de un hombre, más o menos de joven, se llama Leon Kaufman, de ascendencia judía, que viaja a Nueva York porque, vamos, para él Nueva York es su musa, su Su diosa, ¿no? meca, Sí, sí. de hecho él lo llama el palacio de los placeres, ¿no? Ujú. Y bueno, al ir a la ciudad, pues se encuentra que no es tan bonito como pensaba y se da de bruces con una serie de asesinatos que están sucediendo bajo la ciudad. Te iba a comentar porque te estoy escuchando y, bueno, ¿tú tienes las ediciones de Valdemar o tienes la de la Factoría de Ideas? No, yo tengo la de Valdemar. La de la Factoría de Ideas sí que... yo tenía ejemplares de la Factoría de Ideas de otros autores, pero Sí. sí que no llegué a tiempo. No llegué a tiempo porque cerró, lamentablemente, y... Te lo digo porque me estoy dando cuenta de que hay diferencias, pequeñas diferencias, ¿no? Entre las cosas que estás diciendo y las que tengo yo, ¿no? Que es una tontería. Pero, por ejemplo, me di cuenta que este relato en la edición que yo tengo se llama El tren nocturno de la carne. Que a mí me gusta mucho más El tren de la carne de medianoche, me parece un titulazo. Sí, de hecho tiene más sentido. Sí, tiene más sentido, claro. Porque, y bueno, ya ahora lo hablaremos, pero tiene sentido que sea de que mencione la medianoche. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo estamos con el tema de los judíos, eh? Llevamos 2 programas y tenemos a, Sí, sí. a dos protagonistas judíos. Sí, sí, parece que vamos a saco, ¿eh? A por ellos. Ahí. Esto no es a propósito, que No, cueste, no, ¿eh? no. Aquí. No es intencionado. No, para nada. Me contabas que es el caso de un hombre que, además, que se ha mudado a Nueva York. Por Ujú. lo que he leído yo también en el relato, es como que lleva años soñando con viajar a Nueva York Sí. porque tiene, en cierta manera, la ciudad la tiene idealizada. Esto es algo que ya a mí me llama la atención porque la trata como si fuera a una mujer. O sea, de hecho la trata en femenino. Y Sí, sí, sí. ahora después, si quieres, hablamos de esto. Profundizamos un poco más en la historia y contamos por si alguien no la conoce y quiere tener un acercamiento. Y aquí, este es el momento en que tengo que avisar que en este programa hacemos spoilers sin pudor alguno, ¿eh? Sí, bueno, básicamente, pues eso, es un hombre que estaba enamorado de esta ciudad, de hecho la trata, como tú bien dices, en femenino, como si fuera una mujer, y está un poco desencantado después de 3 meses de viviendo allí. Y bueno, y esto entra en oposición o complementa la otra historia, porque aquí Clive Barker lo que hace es alternar la historia de lo que es este hombre, Leon Kaufman, Ujú, y la del el asesino, que es el que está desmembrando cuerpos en tren, en el metro, ¿no? ujú. Y bueno, y lo han pillado una vez, y entonces pues todo nace de esa oposición que se va acercando, ¿no? De esos dos personajes que poco a poco se van acercando hasta confluir. Sí, mira, primer punto, te he dicho antes de empezar el programa que me iba a meter un poco con Clive Barker y me voy a permitir el lujo de hacerlo, sin ser yo Adelante. nada de eso. Pero el protagonista es un oficinista. Para mí, el protagonista oficinista ya es un tópico literario. Ujú. En cierta manera es como uno de los personajes más usados y con menos personalidad de los que pueda usar un escritor. Porque
Dime tú, Claro, qué puñetas es un claro, oficinista? hay que tener en cuenta el contexto de la época en la cual fue escrito. A lo mejor en el 83, que se publicó esto en el 84, en el 83 quizá no era tan tópico. O Claro, sí, claro, entonces han pasado 40 años, sí que es normal que nosotros con el paso del tiempo pues hayamos visto este recurso, este estereotipo, ¿no? sí. Muy usado, pero que no sé en esa época si sería tan estereotipado, tan típico. Supongo que en cierto modo sí, porque, a ver, ha habido un salto tecnológico que evidencia los cambios de aquella época y esta. Sí. Y aparte, en aquella época igual estaba muy de moda la figura del yuppie, ya sabes, la gente que trabaja en una oficina, que pretende ascender de alguna manera laboralmente, ¿no? Pero, claro, me llama la atención lo inconcreto, o sea, no se sabe si es un contable, si es un mecanógrafo, no se sabe si es un informático, es un oficinista. Es un personaje gris, anodino, que en este caso yo creo que, bueno, mira, en este caso voy a salvar un poco los muebles. Seguramente bien está bien para la historia. Yo creo que aquí se refleja un poco la esencia del héroe, ¿no? Del héroe que luego hemos visto en otros libros juveniles o libros juveniles como Harry Potter, ¿no? De la persona que en realidad es anodina y luego encarna un gran papel. Pero aquí dándole un enfoque más de horror Claro. y no de héroe. Porque, o sí, Bueno, en todo caso, un antihéroe. sí, pero la narración quiere enfocarlo como una especie de salvador, como una especie de héroe, que eso lo veremos hacia el final, ¿no? Ya, Y partiendo de un personaje anodino, puede hacer que el lector se sienta más identificado, entre comillas, ¿no? claro. Bueno, me está viniendo una idea. Claro, si, mira, si realmente quieres hacer un antihéroe de tu personaje, también deberías haber puesto más el enfoque en que las víctimas de ese asesino eh, son personas que tienen una baja moral, que son personas decadentes en sí mismas, de tal manera que tú puedes empatizar con ese antihéroe, ¿no? Es como es normal que mate a esa gente, porque esa gente es despreciable, que no me salía la palabra. Bueno, Pero realmente como no define demasiado a las víctimas, pues ahí tengo yo un poco la duda, ¿no? No es tanto... no, de hecho, a ver, aquí las define a las víctimas de una manera muy somera, muy y muchas veces con estereotipos. Sí. Eso están muy estereotipados también y muy quizá hay mucho prejuicio, mucho de racismo, Sí, es un tanto elitista, ¿eh? Esta escritura. Y esto es un poco también lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Que se nota en cierta manera que esto está escrito hace 40 años. Y yo creo que eso es un poco lo que excusa a Clive Barker aquí. Porque por otro lado es un relato bastante interesante, es un relato de horror muy interesante. Pero claro, hay matices que a día de hoy nos llaman la atención para mal, un poquito. A ver, háblame de esos matices. Pues mira, por ejemplo, yo tengo una de las cosas que tomé nota ayer. Tiene un estilo, esta narración muy sucia y muy decadente. Que esto hubo un momento en el que estuvo bastante de moda. Durante el siglo pasado arrastramos un poco la tradición del realismo sucio, de la cual incluso los géneros se vieron un poco contaminados de ese realismo sucio. Esto es una narración súper sucia y súper decadente. Y hay lo que estábamos hablando antes de la personificación que hace con la ciudad, que la trata como una mujer. Bueno, se lo plantea como si estuviera enamorado de una mujer porque la está idealizando y hay como una especie de amor platónico, pero cuando llega a la ciudad y conoce a la ciudad en sí, entonces de repente introduce frases como esta. Había visto a la ciudad levantarse por la mañana con pinta de guarra para sacarse hombres asesinados y suicidas de su maraña de pelo. O sea, pasa de ser una dama a ser una guarra. Y, tío, esto es como, wow, ahora Sí, mismo China muchísimo, las cosas como son. sí. Pues es lo que te digo, tío. Claro, esto, mira, en los años 80, principios de los años 80, en el que está escrito, pues yo creo que pertenecía al canon, ¿no? Entraba dentro de la literatura normativa y era como, vale, se entiende, es aceptable, porque casi todo el mundo escribía así o pretendía escribir así. Claro, a día de hoy, sobre todo con el revisionismo que se está haciendo, ¿no? Que estemos más o menos de acuerdo con eso, porque yo siempre creo que las cosas hay que verlas en perspectiva. O sea, Sí. una cosa es lo que tú estés escribiendo ahora y otra cosa es lo que se escribió hace 40, 100 o 200 años.
Pero claro, a mí ayer al leer esto, pues me chinaba. Era como, wow, Clive Barker. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que cada obra es hija de su tiempo. Yo siempre lo digo, esto, de que cada obra es hija de su tiempo. Evidentemente nunca puedes estar pendiente del contexto de la época porque no somos historiadores y hay gente pues que muy joven que ni siquiera le suene pues cuando se habla de los 50, de los 80 o incluso del 2000, de lo más reciente. Claro. Pero bueno. Mira, vayamos al meollo del asunto. Las matanzas en el metro. Como tú dices, aquí se está mezclando una trama que es la de el personaje llegando a la ciudad y cómo se va desencantando, y luego se introduce el tema de las matanzas en el metro. Sí. Además lo hace de forma, como te he dicho, intercalada. Va intercalando la vida anodina de Kaufman con la de Mahogany, que Mahogany es el carnicero del metro, el asesino, que bueno, tiene muchos apodos durante el relato, una vez el matarife, otra vez el carnicero, que tiene el papel de elegido, que eso es lo que al principio nos está informando de que es un elegido, de que lo que hace no lo hace solo, o sea, porque es su tarea, pero está dentro de un entramado mucho más que engloba pues a la cumbre de la sociedad, ¿no? A elementos de cierto poder que le pueden proteger, exculpar, etcétera, y él lo sabe. Entonces, el poder en la sombra, los padres, que se les llama aquí. Efectivamente, aquí los padres y luego el padre de los padres. Pero sí que hablando de los padres, al principio pues uno piensa, porque esto creo que es intencionado, de los padres fundadores, ¿no? Claro. Los padres fundadores que se llaman así a los que fundaron a los que firmaron, creo, las primeras leyes de Estados Unidos. O la Constitución americana. La Constitución, ¿no? efectivamente. Sí. No sé si estarán aquí pues todos aquellos que firmaron en su día, pero podría ser porque da a entender que son seres muy antiguos. Nos estamos adelantando, ahora vamos con el tema de los padres. Vamos ya te digo, vamos al meollo, al tema de las matanzas, ¿no? Aquí Clive Barker nos muestra a un personaje que, según se define, es un matarife profesional, que tiene un detalle que a mí me llama la atención, que es extremadamente cuidadoso con el orden. Sin entrar demasiado en detalles, porque no quiero ser escatológico del todo, se dice que desnuda a sus víctimas, las afeita, las cuelga del techo del vagón en el que comete sus atrocidades y bueno, las abre en canal y ahí... Sí, las quema para eliminar todo el vello. Sí, eso es el procedimiento. Yo que he estado en matanzas cuando era más joven, es el mismo que... Me estabas que asustando, digo, ¿en qué clase de matanzas has estado tú? No de este tipo. Vale. Mi abuelo hace muchísimos años hacía matanzas una vez al año y el procedimiento es el mismo. Cuando llama al matarife es exactamente igual, con la salvedad de que los cerdos no van vestidos, ¿no? Yeah. Pero sí que se les afeitaba, se les quemaba para eliminar todo el vello del cuerpo y luego pues se colgaban boca abajo y se les degollaba. Claro, se deja, con esta forma de proceder, que como tú dices, en realidad hay un paralelismo con lo que es un matarife profesional real. Claro, a mí lo que me deja claro aquí el escritor es que no es un crimen pasional, sino que es algo que es totalmente premeditado y racionalizado. Que, como estamos sugiriendo, esto viene por orden de instancias superiores, que son esos padres. Sí, en primera instancia sí, pero luego vamos viendo que en realidad el protagonista, el asesino, está orgulloso de su trabajo. Entonces puede que en un principio fuera algo forzado, pero luego es consecuente y le gusta su trabajo y porque sabe que lo hace bien. Y de hecho esto se menciona en varias partes del relato, ¿no? Lo bien que hace el trabajo, que es tan buen trabajo que hay momentos en los cuales se aprecia el buen hacer, ¿no? La perfección de los cortes, la carne, que le habla de la carne de calidad, ¿no? Cómo la selecciona, ¿no? Cómo la criba, cómo claro. va en el metro y va decidiendo esta carne si es de calidad, esta carne, ¿no? Deja de ver seres humanos y lo que está viendo es carne. Sí, efectivamente. De hecho, él cuando hace selección ya no habla de seres humanos como tú dices, habla de cuerpos. Y son seres vivos, ¿no? Pero ya lo ve como materia prima para alimentar a quien tiene que alimentar. Oye, no, perdona. Dime. A nivel de escritor, a nivel narrativo, ¿a ti qué te parece el hecho de que se desvele en un momento dado el misterio de quién es el asesino? ¿Tú lo habrías hecho así o lo habrías hecho de otra forma? ¿Habrías mantenido el misterio sobre el asesino hasta el final?
¿O te parece bien planteado como lo hizo Barker? A ver, a mí lo que ha hecho Barker, yo lo he hecho en numerosas ocasiones en relatos. Y me parece bien, pero también es cierto que a lo mejor yo habría retrasado un poquito más la tensión, la información sobre el asesino. Pero creo que aquí, en realidad, como no es, lo importante no es saber quién es el asesino, sino a quién sirve. Y eso es lo que un poco Barker va destripando poco a poco, no lo va desgranando, va dando pinceladas, habla de los padres, pero sin hablar de ellos, habla del poder que protege a Mahogany, pero sin hablar de ellos abiertamente. Y aún así, lo dice todo en las primeras páginas. No sé si te has dado cuenta que hay un encuentro entre Kaufman en una cafetería Sí. con un hombre que le derrama el café y ese hombre en realidad le cuenta todo lo que va a averiguar, siendo simplemente una especulación. Sí, ¿No? eso es una forma de informar al lector totalmente, porque se Sí. sugiere lo que tú estás diciendo. Sí, pero vamos, no es la única información No, no, lo sé, lo sé. que hay. De hecho, Barker aquí hay mucho, da mucho, o deja muchos huevos de Pascua, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando habla de Jack el Destripador y Gilles de Rais, un aristócrata del siglo XV que fue asesinado, o sea, fue acusado de asesinato, brujería y sodomía, que había, pues, mató entre 80 y 200 menores, la mayoría varones, y bueno, y los torturaba, los ahorcaba, bueno, Joder, hacía perrerías. nos está quedando un Entonces, programa la mar de sí, agradable, ¿eh? sí, de hecho se habla de él en términos de que era el primer psicópata conocido, el primer asesino en serie. La verdad, sinceramente no conocía esa figura. Lo leí ayer al releer Sí, el relato, pero no lo busqué y no sabía. Pues sí, sí, entonces es esto interesante, ¿eh? es interesante porque creo que tiene relación con lo que... No, con un poco decir, no, a ver, no estamos hablando de alguien que se dedica a matar porque sí, tal, es alguien con solera, Con ¿no? una Y de causa, hecho, claro. Y aparte de claro, consolera, con una causa, que eso eso sí, me lleva también, mira, me lleva otra vez a Alan Moore, ¿eh? Yo soy el pesado de Alan Moore, pero si te acuerdas de From Hell, ya sabes que Jack, el destripador, que ajá, luego no se llamaba Jack, tampoco voy a hacer spoiler aquí, no, no, pero él sentía que tenía una causa noble al hacer lo que hacía. sí, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. O sea, hay un paralelismo también con Mahogany. Sí. No obstante, también hay otra referencia que no sé si te has dado cuenta, que habla de la cámara secreta. No, a ver, háblame de eso. Sí, bueno, hay un momento en el cual habla de la cámara secreta, haciendo... Bueno, la cámara secreta no, la cámara sangrienta, perdón. Ujú. Y entonces, cuando habla de la cámara sangrienta, en realidad yo creo que es una mención velada a la cámara sangrienta de Angela Carter. Y era como una revisión de los relatos clásicos de Perrault y creo que era sobre todo de Perrault, ¿no? Pero con un toque más gótico y más oscuro. Vale, no había captado la referencia para nada, no, es que no conocía a esta autora. También está basado en Barba Azul, Oh, que secuestraba a sus víctimas, las encerraba. yo creo que uno de los cuentos infantiles más terroríficos que Sí, pueden pues. existir. Bueno, pues en manos de Angela Carter, pues imagínate, mucho más terrorífico, ¿no? Y tiene Claro. mucha relación con el tema de secuestrar, encerrar, etcétera. Pero hay mucho más, porque el segundo relato que aparece en la cámara sangrienta está inspirado en La Bella y la Bestia. Ujú. ¿Y sabes cómo se llama? No. Se llama el señor León enamorado. Vaya, pues igual sí que en cierta manera Clive Barker está haciendo referencias todo el rato Claro, a esa obra. Vale, entiendo. claro, hay que tener en cuenta que Kaufman es Es el el león. león enamorado de la ciudad. O sea, sí, claro. Su nombre es León, el León Sí, Kaufman. sí, sí. Entonces, yo pensé que podía haber sido una casualidad, pero cuando vi el título de León enamorado, digo, pues igual no es tan casualidad. No conocía estas referencias, pero me está encantando y estoy tomando nota de todo. ¿Quieres que sigamos avanzamos en la obra? Sí, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Hay un momento en el que Leon Kaufman se queda hasta tarde trabajando en su oficina, ya sabemos, y decide tomar el metro para volver a casa. Y aquí es donde nos vamos ya a la acción directa. Esa noche el metro va semi vacío, el vagón en el que él va muy poquita gente, va un adolescente, una mujer negra, creo, y alguien más. Y él se queda dormido, por el cansancio, se presupone. Y bueno, al despertar, pues los que iban con él han desaparecido. Sí, Han desaparecido
y él de repente empieza a escuchar ruidos en el vagón de al lado. Oye ruidos, él cree, de ropa siendo rasgada. Sí. Quiere mirar por la ventana, pero hay una cortinilla que le impide la vista. Y hay un momento en el que, bueno, que es clave, que es cuando él se percata de verdad de que está en peligro. Hay un charco de sangre que procede del otro vagón con el que se resbala. Y creo que pierde el conocimiento en ese momento. Sí, no tanto por el haberse resbalado, sino por la impresión de lo que ve a través del agujerito que hay en la cortinilla. Ah, es verdad, era por eso. Es porque sigue intentando ver a través y consigue ver algo que no se nos dice. Que esto a mí me gusta mucho a la hora de escribir. Se nos está diciendo lo que siente el personaje, pero no se nos dice, perdón, qué es lo que ha visto. Sí, además aquí hay un momento en el cual Clive Barker profundiza en la tensión que hay en la historia, porque ese es justo el momento en el cual confluyen las dos historias, la de Mahogany y la de Kaufman. Hasta entonces habían sido párrafos separados, convenientemente, pero aquí no, aquí ya se unen las historias y van en un mismo hilo narrativo. Y aquí pues es un poco donde él sostiene esa tensión, la de si lo va a pillar, no lo va a pillar, se marea. Claro, en ese momento está desmayado, no sé cuánto tiempo está desmayado, se acurruca, el otro sale. Entonces hay una especie de tensión ahí entre que lo pilla, no lo pilla, que eso aviva mucho el tema de saber qué está pasando, qué va a pasar. Claro. Y esto, bueno, el problema es que se va a resolver a lo mejor quizá demasiado rápido. Como tú dices, este es un momento que, bueno, es el encuentro con el asesino directamente. Él se ha metido en la boca del lobo sin saberlo. Se ha equivocado de tren esa noche. Tengo apuntados aquí, que lo quería comentar así de a abuela pluma, una serie de elementos que ayudan a incrementar la tensión en el relato. Y es que el tren va cada vez más rápido. No se sabe nada del guardia de seguridad ni del conductor. Va él solo en el vagón. Está encerrado en un vagón del que no puede salir. Y claro, él presiente y luego descubre que al otro lado, en el otro vagón, está pasando algo terrible. Y sí que hay una manera de narrar paulatina en ese momento. Digamos que todo se precipita en el momento en el que él se oculta debajo del asiento y el asesino cruza por el vagón en el que él está. Sí. ¿Que cruza? Bueno, yo diría... Bueno, dime. Sí. Bueno, yo diría que en realidad hay dos momentos así clave, que uno es el encuentro a nivel narrativo, ¿no?, de las dos historias, y otro es el encuentro a nivel físico dentro de la narración. Lo que es el encuentro real, Claro. Porque además de momento hay un encuentro muy subrepticio, porque no se llegan a ver, no se llegan a tocar. Un poco Kaufman está como medio escondido, acurrucado debajo de los asientos. Destacar que desde el primer momento Mahogany ya está diciendo que es demasiado viejo para el trabajo, de que ha perdido facultades. De hecho, la última víctima, que es la del tren, es un adolescente con ojos drogados, un poco oídos. Anticipa que ha bajado el listón, ¿no? Y que su necesidad pues le ha obligado a coger cualquier cosa, porque además es muy selectivo, no le gusta la gente obesa, no le gusta la gente que cansada, con excesos, sometida a excesos, ¿no? Sí. Entonces, ya deja claro aquí que, bueno, es que no ha tenido más remedio que coger lo primero que he pillado. Sí, que ha pillado. Claro. Porque se acercaba la hora. ¿Qué hora se acercaba? Evidentemente se acercaba la medianoche. Claro. Porque hay que tener en cuenta también que esta historia empieza más o menos a las 6 de la tarde. Y el 6 creo que es un número importante, no sé por qué, porque lo menciona bastante. Que vive en un sexto piso, sale a las 6. Y luego, teniendo en cuenta cuándo acaba, que es en torno al amanecer, pues yo creo que también es en torno a las 6. Hay un periodo, o sea, esta historia se desarrolla en realidad en 12 horas. A lo mejor pretende hacer un juego de 666, ¿sabes? Por mencionar el número de la bestia de alguna manera. Vete tú a saber. Eso ya es cosa de cada escritor. Pues podría ser, no te digo que ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza. Pero no te digo que no, porque sí que además no. Creo que el número 6 aparece 3 veces. Pero vamos. Puede ser. Y bueno, ya sabemos que lo que pasa cuando atraviesa el vagón es que aquí el personaje protagonista, Kaufman, descubre que además el asesino está compinchado con el conductor. Sí. De repente el velo va cayendo poco a poco para Kaufman, que se va dando cuenta de la trampa en la que está metido. Cruza al otro vagón, cruza porque trata de huir. Y ahí se nos presenta el horror. Y hablo de que se nos presenta el horror porque a partir de aquí empieza una descripción sobre bilis, sangre,
cuerpos, grumos. O sea, algo escatológico, no lo siguiente, Sí, Clive Barker. O sea, sí. Y aún así, yo creo que no entra en lo gore. no lo roza, o sea, Lo, pisa la lo línea, roza, pisa la sí, línea. pero no llega a entrar. Entonces, es interesante cómo juega aquí con el horror escatológico Ujú. sin mancharse demasiado las manos. Y aquí es donde te quería yo mencionar una cosa que leí hace tiempo en el libro de Mientras escribo de Stephen King, que es la diferencia que este autor, Stephen King, establece entre el terror y el horror. Es que a mí esta definición me gustó mucho y quería mencionártela. Decía, el terror es cuando sabemos que hay algo terrible detrás de la puerta. Eso es el terror, cuando sabemos que hay algo terrible detrás de la puerta. Dice, el horror es cuando abrimos la puerta y mostramos lo que hay allí. Y claro, porque luego lo explica, producen emociones diferentes. El terror explota el miedo humano y es más sutil. Pero el horror, lo que explota al final es el asco, lo repugnante, lo abyecto, que también nos toca de alguna manera. Oye, somos seres humanos, son emociones diferentes, ¿no? Pero claro, aquí lo que tenemos, o sea, de hecho pasa del terror al horror. Y a Clive Barker no le importa untarse las manos con esto. Sí, no le importa en absoluto. Y bueno, Stephen King es que la verdad es que es. Yo creo que gracias a Stephen King, Clive Barker subió como subió, porque cuando publicó su libro de sangre era una edición barata en Estados Unidos. Y fue Stephen King quien dijo públicamente: he visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Entonces, yo creo que le ayudó bastante a subir y a destacar. Y sí que es verdad que, pues eso, que sí que estoy de acuerdo contigo que lo que hace Clive Barker es horror, al menos en esta historia, en esta primera fase de su vida, porque hay que tener en cuenta que luego se fue matizando y suavizando y volviendo más fantástico. Y aquí pues hay una teoría de alguna comunidad que dice que pues es merced a su exposición pública o un poco salir de Salir del ponerse, armario, sí, sí, salir del salir del armario, ¿no? armario. Claro, porque de hecho él salió del armario a mediados de los 90 y esta historia fue escrita en el 83-84, ¿no? Y todo lo más sangriento que ha escrito pues está antes de ese periodo. Entonces mucha gente dice que cuando salió del armario pues se desinfló, ¿no? Un poco en ese sentido y que bueno, a lo mejor simplemente no tenía más ganas de sangre y también pues otra edad, ¿no? En el 83 él tenía unos 30 años, pues con 10 años más pues uno también va modificando sus hábitos, Claro, eh, aquí hay varias cosas. Yo creo que uno no escribe lo mismo con 20 años que con 30 o que con no, 40. no, Para nada. las motivaciones son diferentes. Sí. Y luego, por otro lado, yo sí que creo que, en cierta manera, ¿cómo te diría yo? La escritura muchas veces es una forma de sacar lo que tenemos en la sombra, en esa parte nuestra que ocultamos, que reprimimos, ¿no? Y bueno, Clive Barker aquí es su periodo donde escribe el libro de sangre, donde escribe la obra que luego se nombró Hellraiser, que ya sabes que mezcla el placer y el dolor, el sadomasoquismo, Sí. la homosexualidad de una manera como tácita, un poco sin ser explícita. Entonces yo creo que él tenía una necesidad de hablar de ciertos temas que necesitaba sacar por ahí, no lo sé, no tengo No ni lo idea. sé. Yo sí que parece, por lo que son las pinceladas que da aquí en algunos momentos, que él no lo tenía todavía muy claro. Puede ser. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hay un recelo homosexual. En un momento determinado él habla del chico este, Sí, del que ha desaparecido el sí. vagón. Y entonces él, textualmente, probablemente estuviera entre las piernas del conductor en ese mismo instante. Pensó Kaufman con una mueca de asco, o sea, con asco. Ya, ¿eh? O sea, Pero al segundo rectifica. Claro, y luego dice, no sería la primera vez. Después de todo, esto era el Palacio de los Placeres y todos tenían derecho a recibir un poco de amor en la oscuridad. Yo creo que estaba ahí todavía en ese proceso de asumirlo, de aceptarlo. Luego lo que hablábamos del recelo racista, ¿no? Sí que habla de estereotipos, por ejemplo, de uno de los cadáveres, que debía ser puertorriqueño, ¿no? Por el tema de que llevaba pues las joyas, el machete y tal. Estereotipo de puertorriqueño malote, ¿no? total. Que además pues ahí también se ve un poco pues ese deje, ¿no? De aceptación cuando habla de él como un torso, o sea, tiene un torso musculado. Y también luego, como hemos dicho, el tema de judíos, ¿no? Cuando se refiere a los judíos mahogany, ¿no? Dice, probablemente fuera un contable judío anémico. Dice, la carne no habría sido de calidad. Ya. O Tiene muchos sea, prejuicios aquí Clive Barker, ¿eh? Y además que quedan sí, todos a la vista. sí.
Además, yo imagino, no lo sé, porque no sé cuándo emigró a Estados Unidos, Mm. o no sé si llegó a emigrar del todo y volvió luego, pero bueno, él es inglés y él, pues evidentemente, pues fue persiguiendo el sueño americano y yo creo que se llevó la decepción y la decepción creo que queda manifiesta aquí en este relato. Yo creo que este relato es un poco su propia decepción hecha carne, ¿no? Total. El hecho de que esperaba encontrar de verdad un palacio de los placeres y luego se encontró una ciudad con un clima horrible, con mucha contaminación, mucho ruido, que muy deslucida. No sé, se llevó un desengaño amoroso brutal. Y puede que al final del relato haya algún tipo de reconciliación, ¿no? Que eso La es, reconciliación es convertirse en lo que se convierte, que igual también atañe, le atañe a él mismo. O sea, como escritor de horror, como creador de terror y de esas imaginaciones tan perturbadoras. Vamos con el final. sí. Bueno, pues al final, como hemos dicho, es muy repentino. Mahogany lo descubre ya en el vagón de la carne, donde están todos los cadáveres colgados, que hay 4 en total. Y bueno, como hemos dicho, el puertorriqueño tenía un machete y Mahogany suele de vestir a las víctimas, ¿no? Y doblar bien la ropa, meterla en bolsitas, separado, ¿no? Para que luego, como veremos más adelante, tiene un fin. Pero bueno, hay un encuentro ahí. Él coge el machete o la navaja Del del puertorriqueño. puertorriqueño, Ujú. sí. Y Mahogany la tiene más grande, ¿no? Entonces saca su cuchillo de carnicero y aquí, Pero, de forma pero repentina. falla. Sí, sí, efectivamente, falla. Porque aquí otra evidencia más de que está viejo, pues lanza el cuchillo con precisión, pero Kaufman se aparta y no pasa nada, solamente se desgarra la carne del puertorriqueño que estaba un poco Que allí, estaba colgado allí. que estaba colgando, Mm. ¿no? Pero bueno, falla y eso lo aprovecha Mahogany, que es o sea, Mahogany Kaufman, que es un don nadie, Ujú. un anodino contable judío, y le clava la navaja en el cuello y lo deja pajarito. Ya, inesperado giro, ¿eh? Sí, 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 sí. Además muy repentino porque, claro, en realidad no es lo importante. No, Lo importante es lo que viene a continuación. exacto. Y lo que viene a continuación es esto. El tren empieza a decelerar. Las luces se apagan, como ya vemos la tensión va increciendo, y de repente el conductor avisa por medio de la radiofonía, estamos llegando, prepárate, que le dice, ponte en tu sitio. Se ve Sí, que Mahogany tenía un sitio de seguridad para lo que iba a pasar a continuación. El tren ha llegado a una especie de estación oscura, Kaufman está totalmente asustado, no sabe lo que va a pasar. Y aquí pasa una cosa que a mí me parece clave, que es que coge el cuchillo del carnicero. Y yo creo que cuando coge el cuchillo del carnicero, ya se ha convertido él en el próximo carnicero, como luego vamos a ver. sí, de hecho hay ahí una alusión al placer, ya lo había hecho, al placer de coger un arma entre las manos, ¿no? Un arma afilada, de hoja afilada. Ujú, Habla de ese deleite, de ese placer, ¿no? Cuando coge, recupera el arma del carnicero, se confirma, ¿no? ujú. Se ratifica en ese placer. En ese momento se abren las puertas del tren, del vagón, y de repente empiezan a entrar una serie de criaturas así como muy extrañas, avejentadas, que van por ahí como medio gimiendo, medio babeando, yo me lo imagino un poco así, ¿no? Y que bueno, que se dan cuenta en un momento dado, van a comerse la carne, claro, que este es el objetivo del relato. Lo que hacía el carnicero era alimentar a estas personas. Se dan cuenta de que está ahí Kaufman y mantienen un diálogo en el que una de las criaturas le confiesa que, bueno, que ellos son los padres de la ciudad. Que aquí era lo que te quería decir antes, es que en un momento dado se dice que ellos estaban antes que los propios Sí, indios nativos de América, ¿eh? O sea que esto es sí. como que ellos tienen un origen muy antiguo. Sí, efectivamente, aunque yo creo que se refiere más bien cuando habla de ese origen antiguo al padre de los padres, pero y Mm, Cristal, el padre de los padres, tuvo otros hijos, ¿no? sí. A mí me sorprende, creo que es el punto disruptivo aquí, porque nos los presenta como una especie de zombie, Ujú, que son de apariencia antropomorfa, humanos, pero muy desgastados, sí. ¿no? Casi que la piel pegada al hueso de la mejilla, no sé, desnudos, casi andróginos, Ujú, e incluso algunos que van vestidos, ¿no? Pues con la ropa hecha de piel humana. mm. Pero sí que habla, cuando empieza a hablar uno de los hombres, eso sorprende. Dice, hostia, está hablando. Y de hecho le cuesta, al principio tiene que un poco que acostumbrarse porque se da a entender que lleva mucho tiempo sin hablar, Ujú. ¿no? Y cuando lo hace, pues
Kaufman advierte que era el trino de un hombre de en otro tiempo, ¿no? Cultivado y elegante. Y que eso ya un poco dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo que me choca. Y luego le dice que son los padres de la ciudad, como dice, madres e hijos, los constructores, los legisladores, que ellos crearon esa ciudad. Y ahí dice, joder, pues por lo menos tienen 200 años. Como Por mínimo. lo menos, sí. Como mínimo. Sí. Pero claro, luego lo que tú dices, dice que allí estaba el precursor del hombre, el americano original. Eso es. Y su patria era antes de que lo fuera de los Passamaquoddy o de los Cheyenne. Dice, hostia, pues este tío es una especie de dios antiguo o de ser antiguo. Y aquí creo que hace un poco de referencia a Lovecraft, aunque Lovecraft tiene su origen más cósmico y interdimensional, pero bueno, yo creo que hay una pequeña referencia. Aquí veo varias referencias que me llaman, o sea, que con las que podría relacionar. Desde luego Lovecraft, esto es hijo de Lovecraft. Y a mí lo que me interesa de esto, que no voy a entrar a describir al ser, eso ya, que cada uno que lo lea, es el sentimiento de horror sagrado que tiene Kaufman aquí. Al estar como enfrente de algo que él dice que percibía inconscientemente, como si él supiera en la parte más profunda de su ser que esto existía, pero no se lo podía imaginar. Sí, esto en la mente o en el cerebro reptiliano, ¿no? Este que se habla siempre, que está ahí como genéticamente implantado este tipo de sentimientos. Sí, algo como perteneciente al inconsciente colectivo o algo así, ¿sabes? Como esto, y es horror cósmico, es... Y me gusta mucho esa manera de acabar aquí esa historia, porque es que me parece un sentimiento muy chulo con el que cerrar el relato. Además es un poco la reconciliación de Kaufman por la ciudad. Aunque bueno, es una reconciliación un poco tensa. Pero bueno, aquí sí que es cierto que ya se desvela todo, ¿no? Todo lo que había dicho ese hombre de barba en el bar se deja sobre la mesa, se deja en evidencia que hay una sociedad secreta y que favorece que el padre de los padres sea alimentado y los padres también, que les protegen a nivel legal, a nivel administrativo. O sea, luego de hecho cuando llega a la estación de vuelta, ¿no? Ya habiendo asumido su nuevo cargo, pues se encuentra un séquito de limpiadores que son los encargados de dejar impoluto el vagón, de retirar todos los restos, ¿no? Y además es una cosa que Kaufman, que hasta ahora tenía alguna duda, ¿no? Estaba ahí asumiéndolo, le agrada porque dice, hay una frase que dice, se dibujó cierta deferencia en sus rostros al mirarle y la sensación le resultó placentera. El hecho de ser el nuevo elegido empezó a resultarle placentero. Pero es por eso, porque de repente para él cobra sentido la ciudad. De repente la ciudad y él ya tienen un vínculo, aunque sea un vínculo abominable, pero... Efectivamente. Y sí que quiero decir una cosa que al respecto del antiguo, o sea, del carnicero de Mahogany, y es que su sensación de elegido queda un poco desmitificado cuando los seres, estas criaturas, sin más, le arrancan la cabeza, o sea, le cortan la cabeza y se la lanzan al padre de los padres. Como si fuera un balón de fútbol. Efectivamente. Terrible, dice, eso, bueno, terrible. Y es el momento en el cual le dice a Kaufman, no, ahora lo vas a tener que hacer tú. Terrible. O sea, sin darle... y es como, fíjate, el puesto que te... O sea, es muy poco agradecido este puesto. Sí, pero... La criatura está el padre que habla con él y dice, no, si a nosotros nos repugna tanto como a ti, pero estamos condenados a elegir entre comer esta carne o morir. Como diciendo, no, a ver, que esto no nos gusta. Pero bueno, y sin embargo, la criatura no dejaba de babear, como apunta Kaufman. Sí, es verdad que tienen ahí como un conflicto, una paradoja. Pero bueno, nos hemos pasado ya del tiempo que teníamos establecido para el capítulo de hoy. Si te parece, cerramos aquí. No sé si lo quieres dejamos decir aquí. algo. Yo creo que solamente decir que para mí Clive Barker es un referente y para mí siempre es un placer volver a sus letras. Y os recomiendo, aunque esté un poco destripado el relato, que lo leáis porque yo creo que ha envejecido muy bien. Eso vaya por delante y por otro lado, que es una experiencia leer el relato. Por mucho que hablemos aquí nosotros de él, que nosotros ya dijimos, estamos hablando aquí de él desde un punto de vista narrativo para analizarlo y bueno, y ya está, y juzgar y comentar un poco. ¿Haces la despedida, por favor? Sí, claro. Bueno, deciros que encantado de teneros como oyentes aquí una vez más. Y bueno, si os ha gustado, darle al like, suscribiros, compartir todas esas cosas que se suelen decir. Y bueno, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.